cómo terminará el sexenio de Cotton Head en materia de política laboral. Como ejemplo podemos tener el aumento al salario mínimo, que realmente fue una cifra histórica y una cifra verdaderamente relevante, no como esa ridícula cantidad que por 80 años los gobiernos del PRI y del PAN presentaban como salario mínimo y que no alcanzaba para tener una vida digna. Pero el salario mínimo de la actualidad sí la permite tener. Como se visualiza, como lo han manejado, podría pensar uno que conforme vaya pasando el tiempo, el salario mínimo tendría que convertirse en un monto que sí pueda otorgar una vida digna a los empleados. ¿En qué otros temas, en qué otras problemáticas ha tenido éxito el gobierno de Cotton Head? ¿Y qué cosas dejará inconclusas o qué cosas no podrá hacer y resolver? Será toda responsabilidad de Cotton Head y de aquellas personas que delegó este tema laboral, o quizás en algún momento los diputados que estuvieron a cargo de también generar esta ayuda, en lugar de haber sido aliados del presidente, aliados de los secretarios, se transformaron en aliados de los empresarios. Habrá que hacer un análisis cuando termine el sexenio, pero por lo mientras se dejan ver ya algunas señales, algunas imágenes para poder analizar. El presidente Cotton Head se despedirá de los trabajadores con un nuevo aumento al salario mínimo. Todo apunta a que así será para el 2024, el último año del sexenio del mandatario. La Ley Federal del Trabajo dice en su artículo 90 que este pago es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo debe alcanzar para cubrir necesidades básicas como la educación obligatoria de hijos e hijas. De hecho, en 2021, el Congreso de la Unión publicó una reforma para cambiar la redacción del artículo 90 sobre el salario mínimo, que quedó así. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. La fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Instituciones como el Banco de México prevén que la inflación cierre en 2023 en 4.4%, por lo que cualquier aumento al salario mínimo debería ser mayor a esa cifra. El aumento a este pago se decide en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, o CONASAMI, un organismo tripartita en la que participan el Gobierno de México, el sector privado y los sindicatos de trabajadores. Para el caso de México, hay dos tipos de salario mínimo. Uno aplica para la mayor parte del país y el otro para los municipios de la franja fronteriza con Estados Unidos. Para 2023, la CONASAMI aprobó una alza del 20% del salario mínimo para ambas zonas, quedando de la siguiente manera. El salario mínimo general, 207.44 pesos diarios. Salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, 312.41 pesos diarios. El presidente Cotton Head ha criticado que el salario mínimo no aumentó lo suficiente en lo que llama el periodo neoliberal de México, lo que dejó desprotegidos a millones de trabajadores. Nosotros hemos sostenido que en las circunstancias más adversas para la economía nacional se va a procurar siempre, y ojalá no tengamos problemas económicos, financieros graves, pero nunca fijar el salario por abajo de la inflación. Ese fue un compromiso que hicimos. Se comprometió en diciembre de 2018, a unos días de haber tomado posesión. Y Cotton Head ha cumplido con su palabra. Estos han sido los incrementos al salario mínimo año por año. En 2019, el salario mínimo general aumentó 16%, a 102.68 pesos, mientras que el de la zona libre de la frontera norte subió 100%, a 176.72 pesos. En 2020, el salario mínimo general subió 20%, a 123.22 pesos al día.
mientras que el de la frontera creció 5% a 185.56. En el 2021, el general fue de 15% y aplicó para ambos salarios, tanto para general como para el de la frontera, por lo que quedó en 100.417 pesos y en la frontera quedó en 213.39 pesos. Y en 2022, el aumento fue de 22%. El general cerró en 172.87 pesos y el de la frontera en 213.39 pesos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, plantearía que el salario mínimo suba 12.8% para 2024, para ubicarlo en 233.99 pesos. Para los salarios mínimos de la frontera norte, la propuesta es de entre 4.6 y 6.6%, respectivamente, explicó José Medina Mora, presidente del Grupo del Sector Empresarial. Los trabajadores aún no deciden una propuesta sobre el salario mínimo. Por una parte está la de la Confederación de Trabajadores de México, que sugiere un aumento de 20%, mientras que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos plantea una alza de 300%. En el caso del Gobierno de México, el presidente Cotton Head dijo este mes que el aumento será considerable, aunque no dio una cifra específica. Nada más hay que buscar el consenso, el acuerdo, con el sector empresarial, porque con el sector obrero no hay mucho problema, pero el sector empresarial por lo general ayuda. Solo un año no han estado de acuerdo, y como son 3 partes, votamos 2 a favor y así quedó ahora, dijo el pasado 8 de noviembre. Y ahora un pequeño ejemplo en el que se compara la política laboral de los sexenios prianistas con el del Cotton Head. En los últimos 13 años, en el Congreso se han presentado 17 iniciativas para reducir la jornada laboral, de todos los partidos políticos, pero todas han sido frenadas por el cabildeo empresarial, dijo la periodista Viridiana Ríos ante legisladores, representantes de la iniciativa privada y líderes sindicales. Algunas caras aparentaron no escuchar, otras giraron hacia esos rostros apuntados por las palabras de la investigadora. Si el empresariado dice que no se puede, es porque en efecto, hasta ahora no se ha podido. Ironizó la autora del libro No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo, en su participación en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional, con la que se reduciría de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. La iniciativa privada y el partido del cabildeo empresarial convirtieron a México en el país con más horas laboradas al año de todos los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, recordó la también académica de Harvard. Gracias a que se ha impedido la reducción de la jornada, expuso, el 66% de los trabajadores en México trabaja más de 40 horas, y uno de los principales argumentos que utilizan para evitar la reducción de la jornada laboral es que no alcanza, que las empresas quebrarían. Pero la especialista mostró parte de su investigación. El valor que se genera en las empresas típicamente se puede dividir en 2 grandes pedazos. El pedazo que se va al dueño y el pedazo que se va al trabajador, explicó. El dueño se queda con sus retornos y los trabajadores se quedan con prestaciones como el salario. El promedio, expuso, en los países que integran la OCDE, los empresarios se quedan con el 31% de las ganancias y las personas trabajadoras con el 69%. A nivel mundial, en promedio, las utilidades se reparten prácticamente a la mitad. Pero en México, los empleadores acaparan el 66% de la riqueza que generan ambas partes y las personas trabajadoras reciben apenas el 34%. En tanto, Álvaro Alejandro García Parga, representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, dijo en su participación en el Parlamento Abierto que están en contra de la reforma, porque no es el momento para llevar a cabo un cambio de dicha magnitud en el país. El también representante del sector patronal ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, explicó que su negativa se debe a que a la semana tiene 168 horas, ya descontando las 56 horas de sueño y las 48 horas de trabajo. Deja 64 horas, menos tiempo libre para ocio. La reforma presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas de Morena ya fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, el dictamen no ha llegado al Pleno debido a la negativa de algunos sectores,
entre ellos la bancada del Partido Acción Nacional. Luego de algunas negociaciones, los partidos aprobaron la realización de un parlamento abierto antes de seguir con el proceso legislativo. El foro de este lunes fue el último de 5 encuentros. El tema fue empleo, jornada y estándares de producción en México. Conclusiones. No estoy aquí para defender a ninguna empresa que incumpla la normativa de las jornadas excesivas, dijo el representante de la CONCAMIN, pero sí acudo a este recinto a argumentar a favor de la normativa hoy vigente, la de 48 horas semanales, la que data de hace más de 100 años. Alfredo Kupfer Domínguez, abogado patronal del despacho Sánchez Devanny, presentó por su parte el argumento que no ha faltado en cada uno de los foros la afectación a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Pero la postura de Denise Álvarez Sherp, una microempresaria invitada al debate, fue a favor de la iniciativa. Solo pidió que su implementación se realice de manera gradual, aunque Álvaro García, en su oportunidad, dijo que ni quisiera con un esquema de gradualidad estarían a favor. En tanto que la diputada Noemí Luna, del PAN, rescató el guión. Aumento de precios, incremento en el costo de insumos, en otras mesas ese camino ha conducido en la inflación y despidos. De la patronal no he escuchado un plan de implementación. En la patronal hay profesionistas del tema, laboristas. Ustedes tienen economistas y fiscalistas, y entiendo que debe ser paso a paso para evitar un fracaso, pero lo tenemos que hacer, dijo el diputado Manuel Valdenebro, de Morena. Si no fuera por la iniciativa de Susana Prieto, no estaríamos en esta mesa, dijo también el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. La propuesta de Álvaro García de la comisión fue atender la recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la cual señala que la reducción sea de manera gradual. También pidió mesas de diálogo por sector. Fue en esta última sesión que la cortesía y la tolerancia de otras reuniones desapareció. La diputada federal Susana Prieto, subiendo apenas un poco el volumen de su potente voz para refutar ese argumento, dijo: la OIT empezó a decir eso desde 1960, y todavía vienen a decirles a los trabajadores que hace falta tiempo. La activista sindical terminó su participación diciéndoles a los representantes de los empresarios: lo que aquí sobra es hipocresía, y muchos expertos en joder a los trabajadores.